arrancamos mes y semana con mucha fuerza aquí en Sevilla TV. Bueno, hoy es 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Ayer, 1 de noviembre, fue el Día de Todos los Santos. Vamos a hacerle un guiño muy especial con un magnífico recorrido por el cementerio de San Fernando aquí en Sevilla. Y también ayer, 1 de noviembre, terminó la Feria del Libro, la nueva edición de la Feria del Libro en Sevilla, y también vamos a estar con uno de los autores que han estado allí firmando sus ejemplares. La que ya sí que nos acompaña aquí es nuestra compañera Isa Limón. Isa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí, hoy 2 de diciembre vamos a hacer un recorrido muy especial por las tumbas y mausoleos más reconocidos, con más historias del cementerio de Sevilla, del Camposanto de San Fernando. Vamos a explicarle todos los detalles, toda la simbología de cada una de estas tumbas, que tan especiales nos parecen, y lo vamos a hacer de mano de una persona que es muy conocedora de todo lo que hay en San Fernando, que se llama Celina. La van a conocer enseguida, y ella es la que nos va a explicar todos y cada uno de los detalles de este Camposanto, un lugar magnífico, un lugar que se reúne, que reúne en estos días a muchísimos sevillanos que van a rendir homenaje a sus antepasados, pero también muchísimos turistas que aprovechan sus visitas a Sevilla capital pues para ir al cementerio de Sevilla y disfrutar de auténticas obras de arte. No estoy exagerando, créanme que es tal y como les estoy contando. Y como también decía mi compañera Alejandra, ayer terminaba la Feria del Libro, la Plaza Nueva se llenaba de letras, de autores, de poesía, y nosotros hoy vamos a hacer también un homenaje a todas esas personas que con talento, personas creativas que lanzan su obra, que lanzan su proyecto, como es el caso de un compañero de profesión, pero también un gran escritor, que es José Miguel Cárdenas, que nos acompaña esta tarde. José Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel. Bueno, la pregunta es casi obligatoria. Tú eres uno de los autores que has estado firmando en esta nueva edición de la Feria del Libro. ¿Qué tal la experiencia de volver, de que los libros vuelvan a las calles? Pues la verdad es que muy contento, porque con todo lo que ha pasado y todo el tema de la pandemia, las ferias del libro, es verdad que son eventos que se suelen hacer más de cara a primavera, pero había tantísimas ganas de que volviera otra vez el libro a la calle, que lo han hecho hace un par de semanas, acabó, como habéis bien dicho, ayer, pero muchísimas ganas de pasear y encontrarte con autores por allí, porque los días que hemos estado en la Feria del Libro estaba a rebosar de gente, o sea que eso es buena señal, desde luego. José Miguel es autor del libro que están viendo, se llama El mercader de tela, y este libro ha traspasado nuestras fronteras e incluso ha llegado a cruzar el charco. Ahora me entenderán por qué les digo esto, pero creo que es mucho más importante, José, ¿a qué hace referencia el mercader de tela? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué el nombre? Pues el nombre, aparte de que es el protagonista evidentemente de la novela, es una novela que abarca muchos cuentos, y pensé en un personaje que pudiera estar en común en muchos de ellos, como en este caso alguien que haga los vestidos a las princesas, por ejemplo. Entonces dije, ¿por qué no un mercader de telas? Mi madre en este caso es modista, y qué mejor que ella para decirme que es un raso o que es hacer un forro. O sea que por ahí salió. ¿Fue un guiño el nombre que escogiste para el libro, para contar todas las historias? ¿Fue un guiño a tu madre? Al principio yo es que no tenía pensado en hacer un tipo de personaje que, como digo, pudiera ser común a todos los cuentos, y digo, si yo tengo una modista en la familia, que en casa es como, creo que puede estar guay, puede ser un buen detalle para ella, y sobre todo porque me va a ayudar mucho a la hora de que cuando tenga algún tipo de duda, y la verdad es que fue así de fácil, no fue mucho más pensado, la verdad. Y sin hacer spoiler del libro, ¿qué nos cuentas a través de él? ¿Qué historias vamos a descubrir? Bueno, pues vamos a cruzarnos con cuentos que la mayoría ya conocemos. Nos vamos a cruzar con los Tres Cerditos, con Caperucita, con la Bella Durmiente, pero con un personaje que se va a entrelazar entre ellos, mientras que vamos a hablar claro, se ve enmarronado y tiene que solucionar un misterio, y mientras que lo va solucionando se va a ir cruzando con todos los personajes de estos cuentos que todos conocemos. Así que, ¿qué será? Totalmente, muy interesante este libro, muy recomendable. Yo he tenido el placer de poderlo leer hace un tiempo y es muy recomendable, es una auténtica obra de arte. Él decía, ¿no?, muchos cuentos en uno, muchos protagonistas en uno. ¿Cuál es el hilo conductor? Porque tiene que haber un denominador común en todos esos cuentos, ¿no?, que te lleva al desarrollo del libro. Pues mira, con el tema este de cementerio que habéis hablado al principio, todo empieza en un entierro, y es porque el cerdito de la casa de ladrillo pues fallece. Entonces, claro, es por ahí donde todos los animales de la aldea le piden al mercader que pasa por allí
que por favor si les puede ayudar a ir detrás del lobo feroz, pensando que puede ser él el culpable de todo el tema. Entonces por ahí va tirando y, como digo, en su investigación se va a ir cruzando con diferentes personajes de cuentos que ya todos conocemos de cultura. Ahí justamente, José, estábamos viendo a ti en la firma del libro y tu libro, bueno, hablabas de los 3 cerditos, del cerdito de ladrillo. Los animales juegan un papel muy importante en tu libro. ¿Por qué? Bueno, en la fábula siempre ha estado presente el tema de los animales y bueno, en la mayoría de los cuentos populares que tenemos siempre aparece algún animal y entonces, bueno, siempre ha sido... era muy fácil para mí poder tirar por ahí el cuento y al final la gente que lo han podido leer al final se quedan con uno de los personajes que más les gusta, precisamente es un animal. Como queremos saber más de este personaje, ¿por qué vas a seguir escribiendo con él? O sea que en los cuentos no podían faltar y por eso tiré de ellos, claro. Yo supongo, y estarán todos de acuerdo conmigo, de que, bueno, para llegar al mercader de telas, para llegar a realizarse, a materializarse en ese libro, José, habrás tenido que leer muchos cuentos. ¿Cuántos más o menos? Sí, aproximadamente. A ver, uno está siempre leyendo cuentos desde pequeño al final. Yo he tenido la suerte de que cuando yo quería, a lo mejor si quería algún juguete, era más resistente, pero a la hora de un cuento siempre he tenido la suerte de que en casa me han dicho que sí. Entonces los cuentos siempre han estado presentes. Y sí es cierto que me he querido ceñir bastante a las versiones de los cuentos originales, ¿vale? Estuve leyendo los cuentos de Andersen, los hermanos Grimm también, que eran cuentos realmente bastante más oscuros, por así decirlo. Querían enseñar ciertas cosas que después se han ido dulcificando. Pero sí es verdad que me he leído bastantes cuentos, sobre todo a la hora de meterle mano a esto. Digo, la Caperucita Roja, ¿es como lo pensamos que era o era diferente? La misma Bella Durmiente, Rapunzel, eran distintos. Entonces, las versiones que se ven en este libro sí son más basadas en los cuentos de Andersen, también un poco para que la gente que le pueda causar curiosidad que pueda volver a releer esos libros, que no son como recordamos muchas veces. Así es. Tú lo decías, José, leemos cuentos desde bien pequeños. ¿Cuál es el que más te ha marcado a ti? ¿O el libro que más te ha marcado? Yo soy más de saga de cara un poco más adelante, todo lo que es la época de Harry Potter y tal, ¿no? Pero yo te digo, es que como yo digo tantísimos cuentos en casa y muchos que no son conocidos, que no sabría decirte realmente alguno. Lo único que se me viene a la cabeza es un cuento que me regaló mi padre hace muchísimo tiempo, que era un culete independiente. Y me parecía una obra maestra el culete independiente. O sea que no aparece por suerte aquí, o por desgracia, pero que muy bien, también era muy bueno. Mira, estamos viendo imágenes justamente de la Feria del Libro. ¿Cómo se ha vivido? Porque nosotros pasamos muchísimo tiempo aquí en la televisión, pero ¿cómo se ha vivido esta vuelta de lo que hablamos antes, ¿no? De los libros a la calle? ¿Ha habido mucho movimiento en la feria? Sobre todo se ha visto bastante gente. Yo fui el primer día, yo estuve el día de apertura, pero luego he tenido la suerte de poder acercarme algún día más, ya como visitante para comprar algún libro o lo que sea, y había bastante gente, O sea, y este fin de semana que incluso ha hecho un tiempo más regular aquí en Sevilla, pero me consta que este fin de semana también ha habido bastante gente por allí, o sea que desde luego los compañeros que han estado firmando también están contentos porque ha habido mucha afluencia de público. Muy aplaudimos, por supuesto, desde aquí, ¿no? Que la gente vuelva a la calle no solo a pasárselo bien y disfrutar de las cofradías, que también está bien, sino también a disfrutar de las letras y de la cultura, que al fin y al cabo es de lo más importante. Esto nos hace aprender y nos hace crecer como personas. José, vamos a volver al mercader de telas, porque además de escribir el libro, te has encargado de ilustrar cada uno de los dibujos que aparecen en sus páginas. Sí. A mí me gusta mucho el tema de dibujar, soy el tonto de los libros ilustrados y los cuentos ilustrados. Entonces, cuando yo les envié el manuscrito a la editorial, en este caso es Mr. Momo, que es la que confió en sacar el proyecto adelante, le envié el manuscrito con 2 o 3 ilustraciones y me preguntaron, ¿son tuyos los dibujos? Pues la verdad es que sí. Dice, hombre, pues, ¿te gustaría ilustrarlos? Y digo, vale, me encantaría. También es verdad que a lo mejor tenía un poco el gusanillo encontrado de decir, ¿y si lo hubiera ilustrado otra persona? ¿Cómo habría visto esa persona lo que yo he sacado de mi cabeza? Pero bueno, ya eso se verá con el tiempo si alguien lo quiere hacer, pero la verdad es que he tenido la suerte de hacerlo y creo que ha quedado guay. Porque hay que decir, Alejandra, que lo ha dibujado y lo ha coloreado con acuarelas. Con acuarela. Sí, con acuarela.
Yo creo que nuestros compañeros también, a ver si la recuperamos, una imagen también de una de las ilustraciones que además tú nos has mandado. José, además eso, un libro muy personal por esas ilustraciones, pero además tú nos decías antes que es un libro con muchísimas historias. A lo largo del recorrido, conforme tú has ido escribiendo, ¿cuál ha sido la historia que más te ha costado, sobre la que más te ha costado escribir? Hay un punto de la novela en la que en realidad solamente es un solo capítulo, que es un poco así más oscuro incluso, que me la quise jugar en ese sentido, como voy a hacer un capítulo un poco más, yo digo, más tenebroso y tal. Pero bueno, al final luego quedó bastante bien, la gente que lo ha leído le sorprende que acabe así y me dice, oye, este capítulo... Ahí estamos viendo una de ellas, sí, José. esa es una ilustración que hice precisamente para anunciar que iba a estar en la Feria del Libro. Ese es el personaje yendo hacia Sevilla, marcando que va a estar en la Feria del Libro. Se ve allí la giralda. Eso es, Sí. exactamente. Y el cartel que te viene de a la Feria del Libro, la cuando indicación. me propusieron ir a la feria, dije, tengo que hacer una ilustración del mercader yendo a la Feria del Libro. Y sí, ese es el estilo de dibujo que se van a encontrar dentro de la novela, así es. ¿Cómo comienzas en el momento que te sientas a ilustrar tu historia? Pues realmente es que surgió durante la pandemia, es que la propia editorial me contó que ha sido muy fructífera a la hora de recibir manuscritos de personas. O sea, la gente se quedó en casa y igual que salía a aplaudir, se dedicaba a escribir sus historias, ¿no? Y bueno, y lo mismo que me puse yo a escribir esto, pues me dio por ilustrarlo, y como ellos estuvieron contentos con el momento de, oye, pues nos gusta este estilo, nos gusta cómo lo has hecho, está guay, tira para adelante, digo, pues para adelante. Yo tengo un secretito de cómo Me comenzó encanta. todo este proceso, que ya que le has preguntado esa pregunta, José, yo creo que quiero que nos cuentes a todos la realidad de por qué existe el mercader de telas. La realidad del mercader existe porque yo me desvelé una noche. Y me desvelé una noche porque, por suerte o desgracia, tengo unos vecinos que son bastante ruidosos. Para lo bueno y para lo malo, tanto pasionalmente como a nivel fiesta. Y esa noche me desvelaron y ya pues no pude pegar ojo en ese sentido, y son de estas veces que te pones a pensar, y yo en mi casa tengo muchas figuritas y muchas historias, me fijé en una de las figuritas que tengo y me surgió una pregunta y dije, ostras, pues por aquí puedo tirar un poco yo del hilo. Y me levanté, lo escribí en un cuadernito, que parece una tontería, mucha gente lo dirá. Si se os ocurren ideas o lo que sea, apuntarlas en el cuaderno y tirad de ahí, y al final ha salido esto. Menos mal, José, que en una noche de ruido le dio por escribir cuentos, porque podía haberle dado por Claro, cualquier la otra gente cosa, dirá, José. pues ya que tus vecinos se lo estaban pasando bien, pues mira, pues por ahí ha llegado, pues también te dan a ti muchas alegrías en otro sentido. Menos mal que el título fue un guiño un poquito y no fue total, a los total, vecinos, ¿no? Fue a tu madre y no a los vecinos. Exactamente. Sí, total. Bueno, nada, quería preguntarle porque, bueno, independientemente de que es un libro que está basado en muchos cuentos infantiles, sí es cierto que el enfoque que se le da es el enfoque de un adulto. José, ¿a quién va dirigido tu libro? Y sobre todo, utilizas mucho el humor negro en este libro, que Sí, también hay que decirlo. Sí, es una novela realmente juvenil, ¿vale? Es a partir de unos 13 o 14 años, de ahí en adelante. O sea que, aunque sea yo sí pensé en eso, quise hacer un paseo por el mundo de los cuentos, pero no enfocado a niños tan pequeños, sino que pudieran ser o gente ya adolescente, o sus propios padres si les gustaba, también tirando un poco de ahí del humor negro, y que ahora dejar que hay muchas cosas que a lo mejor alguien más joven no pilla, por así decirlo, pero que un adulto sí. Entonces creo que por ahí también a ellos les puede gustar lo que se encuentren. Bueno, José, escribir un libro no tiene que ser nada fácil, los ruidos de tus vecinos te inspiraron, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cuándo te sientas tú a escribir? Pues realmente esa noche, como te digo, apunté un poco, y es verdad que luego tarde ya empiezas a darle vueltas, pero yo lo escribí durante la pandemia, realmente, cuando estuvimos en el encierro. Yo tuve la suerte de seguir trabajando presencialmente donde estoy, pero los fines de semana que no podíamos salir, yo tuve la suerte de tener muy claro qué quería contar, y cada fin de semana un par de capítulos sacaba. Y la verdad es que tuve la suerte de que, no sé, es que lo vi tan claro en ese momento, que no, en cierto modo no me costó. Tengo la suerte de decir que no me costó mucho. ¿Y esto es algo que tú tenías pendiente de pequeño? Es decir, ¿era algo que tú querías hacer? Bueno, yo siempre he hecho cómics y he escrito,
pero no he llegado a publicar nunca nada. Entonces, bueno, siempre que he escrito algo, eso es lo típico, se lo pasas a los 4 colegas que te leen y esto la verdad es que quedó muy redondito y fue como, oye, envíalo a alguna editorial a ver qué tal. Y digo, mira, pues si gusta, pues ¿por qué no? O sea, no hay que escribir un libro, una de las cosas que hay que hacer, pues aquí lo tenemos. Así que muy bien, muy contento. ¿Y quién te empuja a mandar ese libro a la editorial? Pues supongo que se lo habrían leído, ya habrían sí, visto claro, el producto. Se lo envié, como digo, a las dos o tres amigos, o a Lorena, o a Elena, y les gustó. O sea, muchas veces me dicen, tienes muchas cosas escritas que no has terminado, ¿por qué no...? Digo, bueno, pero como esto ha estado tan claro y ha quedado tan guay, vamos a empezar a moverlo. Se lo envié también a una compañera que me dijo, oye, está guay, si eres capaz de encontrar público que le interese, pues para adelante. Y de repente me lo envié a varias editoriales y en Mr. Momo, en este caso, cuajó. Así que muy bien. Muy bien. José ha sido premiado con la medalla de bronce al mejor libro de ficción juvenil. Eso es. Por eso decíamos, ¿no?, que este premio ha traspasado nuestras fronteras, incluso, o sea, este libro, perdón, ha traspasado nuestras fronteras, incluso ha llegado a cruzar el charco. Y es que él ha recibido la medalla de bronce, ¿no?, en la 23ª edición de los International Latino Book Awards. Así es. Uno de los premios más prestigiosos de la cultura latina y que reconoce a libros precisamente en español. Sí. Primero, enhorabuena. Gracias. Gracias. No sé cómo te sientes, cómo has vivido este premio y que te reconozcan más allá de Sevilla y de Andalucía. Pues fue una sorpresa, porque de repente yo recibo un email diciéndome que ha sido galardonado, en este caso, como mejor libro de ficción juvenil, en un premio que es muy reconocido, que se da en Los Ángeles, allí. Exactamente. Y la verdad es que me chocó, porque me lo llegan a decir hace un año, vas a escribir un libro, vas a firmar en tu ciudad, te van a galardonar, por así decirlo, en Los Ángeles, y la verdad es que muy contento porque al final le están poniendo valor, primero la editorial que confía en ti y manda tu obra para que allí se valore, y que tercero, contra otros 2 libros que están escritos allí de Estados Unidos, pues oye, no te puedes quejar para nada. O sea, muy contento, la verdad, muy contento. Enhorabuena, José, como decía Isa. ¿Cómo están viviendo los tuyos este éxito? Porque tenemos entendido que tu familia juega un papel muy importante pues muy bien, en tu publicación. Muy bien, muy bien. Pues contentísimo. Ya te digo, fueron allí a la feria. Los libros que yo tenía en casa se vendieron muy bien, con lo cual le dejé a Francisca, a mi abuela, los pasillos libres, que es lo que le importaba a ella. Y la verdad es que muy contento, tanto por parte de familia y amigos, están todos que, bueno, dándole la enhorabuena, porque bueno, ellos han estado en todo el proceso, les gustó mucho y ven que está siendo también recibido, pues les da orgullo, supongo, espero. ¿Has tenido ocasión de regalarle ya un ejemplar a tus vecinos, a ver si les más y dejan de hacer ruido? Debería, además se estarán enterando hoy, porque yo digo, yo diré que es que era el cumpleaños de alguien y le cantaba el cumpleaños, pero ya hoy ha salido a luz el tema y pues supongo que, me imagino que ahora llegaré y me llamarán a la puerta, oye, somos los vecinos. Te van a pedir derechos. Queremos que sí, si te estás llevando algo te pedimos en parte, o por lo menos darnos algunos ejemplares que los podamos regalar ahora en Navidad. Es posible, no lo descarto. Bueno, yo creo que, José, podríamos decirle a tu vecino que continúen con su actividad ruidosa, porque es un genio de la creatividad en general, no solamente escribiendo, sino dibujando, sino creando. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Y esto... Depende de mis vecinos, supongo. Esto vamos a decírselo a Alejandra, si me permite, porque él es una persona con un bagaje intercontinental, es decir, él te habla cualquier tipo de idioma, José, y yo quiero que esta pregunta me la responda como tú y yo sabes. Yo estoy deseando enterarme qué idioma es ese. ¿Qué pregunta me vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues el próximo proyecto que tengo en mente va a depender mucho del entorno vecinal que tengo en casa, pero si te digo la verdad no tengo pensado hacer mucho más cosas a partir de esto, pero la gente está tan en pro de la novela
que quién sabe si a lo mejor puedo animarme otra vez a escribir alguna historia que sea bella y que te pueda dedicar y yo venga acá a presentártelo. Me encanta, muy Hollywood bien. se está perdiendo una estrella aquí. En Hollywood se la están perdiendo. Bueno, ahora también comienza el Festival de Cine Europeo, siempre Sí, estamos a tiempo, empieza ahora aquí en Sevilla. Sí. Empieza ahora, bueno. Argentino, muy joven, periodista, autor que ha traspasado el charco. Bueno, la realidad es que no todos los jóvenes leemos, muchas veces, bueno, por imposibilidades económicas o bien por desinterés, pero es muy importante, decía antes Isa, que muchas veces también forma parte de la base de la educación, lo que leemos y lo que consumimos. ¿Qué les diría a la población más joven? ¿Cómo les animaríamos a que consuman letras, a que consuman lectura? Cultura. Hay gente, yo pienso que si no leen, a lo mejor es porque el libro que han tenido en las manos no es el libro que realmente estaban destinados a leer. Si una persona encuentra un libro que realmente le engancha, que hay muchísimo, hay 10.000 millones de temáticas, si realmente encuentran un libro que sea bueno y que les guste, van a seguir leyendo seguro. Cuando una persona empieza a leer, va a seguir tirando. Está perdiendo muchísimas vidas, como decimos. Si no lees, vives la tuya, pero si lees, vives muchísimas vidas más. Entonces, los animo a que cojan algún libro, un bote de champú, aunque sea por empezar alguna cosa, y que estoy seguro de que si algún día llegan a coger algún libro que sea de alguna temática que les guste o que les sorprenda, van a seguir leyendo seguro. Así es, José, pues nos vamos a quedar con este mensaje tan importante, bueno, porque los libros eso no solo son aprendizaje, sino educación y mucha cultura. Eso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, enhorabuena por el premio. Y nada, nosotros nos vemos en escasos 3 minutos aquí en Sevilla TV, vamos a seguir con más historias y ahora vamos a estar en breve con Celina, que nos va a contar todas las historias que cubren en el entorno del cementerio de San Fernando, aquí en Sevilla. 3 minutos y volvemos. Volvemos a Sevilla TV en riguroso directo. Hoy es 2 de noviembre y celebramos el Día de los Difuntos. Hemos vuelto a los cementerios a cumplir con la tradición, tras 1 año y medio de pandemia, de honrar a nuestros familiares. Es el caso de cementerios como el cementerio de San Fernando, uno de los más conocidos, de los más importantes a nivel autonómico, y que hoy vamos a tener el placer, el honor de descubrir todas las historias que hay por su calle, ¿no, Isa? Y es que el cementerio de San Fernando, quería decir que es un museo, uno de los grandes museos al aire libre. Está lleno de auténticas obras de arte que hoy vamos a descubrir cada uno de sus detalles. Vamos a hacer un recorrido por las tumbas más importantes que componen ese camposanto. Son tumbas de personajes ilustres, no solo de la ciudad, sino también de fuera, y lo vamos a hacer de la mano de una persona que conoce súper bien bueno, de qué se compone el cementerio de Sevilla, que ella es Celina Hidalgo. Celina, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como decía, ella es la mejor guía turística del cementerio de Sevilla. Nos venía comentando hace escasamente unos segundos que ella hace turismo de cementerio. Sí, que es verdad. ¿Se llama así, turismo de cementerio? Sí, además están últimamente provocando muchísima curiosidad a nivel internacional, y es importante cuando se va a una ciudad, en mi opinión, ir al mercado, porque te dice mucho de cómo es la ciudad, y también llegarse al cementerio, porque te da mucha información de la gente que vive allí. Nosotros vamos a intentarlo en el cementerio de aquí de Sevilla, vamos a hacer ese pequeño recorrido particular, ¿no?, por el cementerio. Celina, ¿cuáles son, digamos, los puntos más importantes, los sitios con mayor simbolismo de todo el camposanto sevillano? Hombre, el cementerio es simbólico ya desde su hechura, porque tiene forma de pirámide invertida. Entonces ya desde el momento en el que se plantea es un símbolo en sí mismo. Además, para nosotros, para la gente del sur, sabéis que sigue siendo un sitio de importante peregrinaje. Cada vez menos, sí que es verdad que cada vez menos, porque hubo un momento a principios del siglo XXI que se intentó incluso ampliar, porque parecía que iba a hacer falta más terreno para enterramiento, pero ya parece que la cremación va ganando terreno a la inhumación. Aún así, el cementerio es importantísimo, la gente lo visita mucho y tiene puntos importantísimos. Yo creo que el punto focal que más o menos que organiza todo el cementerio es la rotonda principal, que es donde está el Cristo, nuestro Cristo de las Mieles, que además sigue provocando todavía cierto misticismo y cierta intriga a todo el que lo visita, aun sabiendo que realmente no pasa nada con él, pero bueno. Y justamente queríamos comenzar por el Cristo de Antonio Susillo, popularmente conocido como el Cristo de las Mieles, que tú lo has dicho, se encuentra en la rotonda presidencial del cementerio, pero que se le da o que estaba destinado a un uso que no es el que se le dio, ¿no es así? Sí, porque se le encarga a Antonio Susillo, recibe un encargo, no se sabe bien de quién es, que todo esto contribuye más al misterio que rodea la imagen. Y para colmo, Antonio Susillo, un año después de terminarla, se quita la vida.
Entonces el ayuntamiento decide comprar esta obra de arte, la compró por 14.000 pesetas, que entonces era un dineral. Y al final pues se decide ponerla en la rotonda exactamente, presidencial del cementerio, entre las dos calles principales que tienen nombres muy sonoros, la calle Fe, la calle Esperanza, después hay otras calles por dentro que se llaman San Geroncio, San Rufino. Pero sí que es verdad que el sitio donde está es muy importante. Antonio Susillo era un suicida, lo sigue siendo, evidentemente. Los suicidas estaban en otra parte del cementerio, de hecho hubo un tiempo en el que estaban separados hasta por un tabique. Pero un tiempo después de poner la escultura de Susillo donde está, en el año 40, se decidió traer a Susillo debajo de su escultura y es donde está, ahí es donde descansa Susillo, debajo de su Cristo, que tiene 4 clavos, además tiene un pie un poquito más para arriba que el otro, es una escultura interesante, está hecha en bronce y además que es muy bonita. Vamos a centrarnos, lo estamos viéndolo ahí en pantalla. Una maravilla, sí, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. Decíamos que es el Cristo de Antonio Susillo, que es un escultor sevillano que se suicidó, pero es conocido por todos como el Cristo de las Mieles, sí. Celina, y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Eso tiene una explicación, porque resulta que en un momento dado la gente se acercó al Cristo y vio que al Cristo le brotaba miel en la boca. Eso es un milagro, evidentemente, eso es un milagro para todos los sevillanos, pero no para el Vaticano. Los milagros tienen que tener un proceso y tienen que tener un momento de estudio serio. Vinieron desde el Vaticano hasta aquí a ver qué es lo que había pasado, investigaron al Cristo y por lo visto resulta que lo que tenía el Cristo dentro era un panal de abejas y que por el calor de esta ciudad nuestra se había derretido y le había brotado miel por la boca. Independientemente de que fuese un milagro o no, nuestro Cristo es el Cristo de las Mieles y debió ser bastante impresionante ver al Señor echando miel por la boca, bastante impresionante y bastante místico y bonito también. La verdad que cualquiera hubiéramos pensado que se trataba de un milagro. Yo creo que lo fue, en cierto modo. Siempre todo lo que tenga que ver con el Señor, aunque después tenga una explicación científica, siempre tiene un halo de fe y evidentemente si la gente que lo vio creyó que era un milagro, lo fue. Además que viniera la gente del Vaticano aquí, eso es milagroso ya en sí mismo. Y además, mira, justamente ahora que veíamos las piernas del Cristo, decía que estaban un poco torcidas. Cuenta la leyenda que Antonio Susillo, una de las razones por las que se suicida es justamente cuando ve cómo ha quedado su obra. Eso dicen, que no le había gustado, que tuvo que poner el pie montado, que si no le parecía bien del todo en la finalización de su escultura y por eso dicen que se quitó de en medio. Y evidentemente le dio una mala hora, no está documentado que fuese por eso, pero también contribuye a que este Cristo tenga todavía un halo de misterio mayor. Las leyendas son así. Nosotros en Sevilla tenemos muchas leyendas, la mitad son verdad y las que no son verdad nos las creemos igualmente porque así son más bonitas, evidentemente. Sí. Nosotros vamos a seguir pensando, vamos a creer en esa sí. imagen utópica, ¿no? Sí, hombre, claro. Del Cristo de las Mieles, Celina. Vamos a seguir avanzando en este viaje, ¿no? Por el recorrido, por el cementerio de San Fernando y muy cerca del Cristo de las Mieles está el mausoleo del creador de esta casa en la que nos encontramos, Aníbal González, que es un sitio discreto, sencillo, pero con mucho simbolismo, Celina. Sí, es como fue Aníbal, más discreto que la más. Él y su familia, porque fueron una gente ejemplar. Y él en sí mismo fue como su mausoleo. Pasó por Sevilla, la barrió para bien, nos la hizo tan bonita como la tenemos hoy en día, nos dejó cosas como la Plaza de España, la Plaza de América. Nos dejó todo lo que hoy nos gusta, de lo que hoy nos gusta presumir cuando viene algún de fuera, nos lo dejó Aníbal González. Nosotros le pagamos con el olvido más absoluto, que lo sepáis, porque además su familia tuvo que vivir de prestado. Y tiene un mausoleo en el cementerio, que últimamente, desde que los turistas vienen más, digamos que han puesto en el mapa también del cementerio de San Fernando dónde está el mausoleo de Aníbal González, que como no es muy llamativo, no ha sido nunca un punto de referencia y como está justamente detrás del Cristo parece que la gente se para en el Cristo de las Mieles, pero ahí está Aníbal, ahí callado, como ha pasado siempre toda su vida, trabajando y calladito. Ahí sí. Y además ahí que esta casa también la hizo Aníbal González, este palacete donde nos encontramos ahora mismo. Magnífica casa. Magnífica casa. Y bueno, ahí en el mausoleo que veíamos de Aníbal González hay algo muy llamativo en su interior, que es la réplica del Cristo del Cachorro. ¿Qué hay detrás de esa historia? Ya se puede ver, porque se ve que como alguien se ha enterado, le han hecho así un poquito a la puerta y se quedaba un poco hasta de miedo cuando uno se asoma, porque el cachorro ya de por sí es impresionante, cuando se asoma uno ahí en contraluz y ve esa réplica del cachorro, que es muy buena además, todavía más impactante. Hay quien dice que es el cachorro de verdad, porque hombre, es de saber popular que la iglesia del cachorro sufrió un incendio, en el que se perdió hasta la señora que acompañaba al cachorro, la Virgen del Patrocinio, y bueno, el cachorro sí que sufrió daño. Entonces existe el rumor popular de que se hizo el cambiazo y de que el cachorro de verdad es el que está dentro del mausoleo de Aníbal González. No es verdad, esto es una copia que se encargó y que está ahí porque un familiar de Aníbal González colaboró en la policromía
Y sí que es verdad que es una copia buenísima. Hay alguna que otra copia más en un colegio religioso que hay por aquí por Sevilla, pero es que es verdad que el cachorro de verdad, como no se haga mucho tiempo de espera, no se puede ver tan cerca como el cachorro que está en el mausoleo de Aníbal González. Y es increíble verlo tan de cerca. Y sobre todo así de momento, que lo vea ahí a través de la mirilla. Que además una réplica tan exacta que viéndolo mal, tal y como lo vemos, lo poquito que podemos ver, sus piernas y sus pies están también, lo hizo, afectados por ese incendio, ¿no? Efectivamente, además parece que está quemado, no se ve bien del todo. A veces va a ser de verdad, si el de verdad es este, el otro, el que tenemos en la iglesia, no es el verdadero. El que procesiona es el de Ruiz Gijón, magnífica obra cumbre del barroco sevillano, uno de los Cristos mejores que ha dado la historia del arte. Y evidentemente, como buen Cristo que ha dado la historia del arte, tiene que tener sus réplicas y sus copias. Los hay que dan réplicas malas y los hay que dan réplicas tan buenas que nos hacen dudar de que sea el bueno o que sea el malo. También contribuye a que la gente vaya a ver la tumba de Aníbal González y le presente sus respetos, porque no merece menos, se lo debemos todo a Aníbal González, hasta la casa en la que estamos y los paseos que damos, estas conversaciones se las debemos a él, esta plaza de España tan magnífica y todos los grupos de turistas que pasean por Sevilla, todos se lo debemos a Aníbal. Que no se olvide nadie de que Aníbal González es el gran hacedor de la Sevilla que hoy disfrutamos. Celina, yo quiero quiero que nos fijemos bien en ese plano porque es cierto que es muy complicado poder disfrutar del cachorro de Aníbal González. Es que es una tumba. Exactamente, está siempre cerrada, pero no sé si sabes si hay algún día al año que esté abierta y que se pueda entrar. Nunca. Es privado, es un panteón privado. Por eso la gente ha hecho así, con mucha habilidad, eso es la puerta, eso que se ve en la puerta. Eso lo que estamos viendo es una reja que está doblada. Está doblada, la han doblado como con un alicate o algo así, la han hecho así y se puede ver porque tenéis un tino increíble, pero vamos, eso se hace con los que son cámaras buenos. La gente intenta hacer así con los móviles, te las ve allí y cuando se ve a gente que se acerca es cuando la gente dice, allí hay algo interesante, ese debe de ser el panteón de Aníbal González, pero no es público, son gente discreta, son una familia sevillana normal, que nos dio un hijo excelso, por así decirlo. Bueno, vamos a seguir este recorrido por el cementerio de San Fernando y nos vamos a una de las zonas con más belleza de este recorrido, donde nos encontramos con la Dogaresa Celina, qué bonita es. Que es la tumba del pintor sevillano José Villegas. Bueno, ¿quién fue? ¿Por qué está ahí? José Villegas fue un pintor importantísimo de aquí de Sevilla. Y después, además, esta tumba es muy bonita porque cuando tú vas entrando en el cementerio no te la esperes, parece que la Dogaresa está ahí, no se sabe si está protegiendo la tumba o viene para asustarte, realmente, porque además le han puesto un seto por delante que ni le quita vista ni se la llega a dar. Como pintor realizó un cuadro que se llamaba El triunfo de la Dogaresa Foscari, ahí está muy lejos, está en Cincinnati o en lugar desconocido. Vamos, que aquí no está. Aquí tenemos litografía y las cosas que quedan aquí en Sevilla cuando las cosas se pierden. Y representa a la mujer del duce de Venecia. Y como todo lo que tiene que ver con Venecia, eso es magnífico. Ahí está en Venecia, ¿no? Hay que ir de vez en cuando. Fijaos que se representa a la mujer del duce con esas ropas que tenía tan maravillosas y está como protegiendo la tumba del pintor. Ahí primero llegó el pintor. Además hay una paleta de pintor que hace alusión al trabajo que ejercía este señor que está aquí sepultado, y un poquito después llegó su esposa y tardó bastante en llegar. Y hay una analogía perfecta entre la esposa que lo protege, la Dogaresa Foscari, que está en esta pintura tan magnífica que esperamos que algún día vuelva, como tantas pinturas que deberían volver aquí a Sevilla, y sobre todo es muy interesante la situación en la que se encuentra este panteón muy desconocido, ¿eh? Sí, porque es que cuando se entra siempre se tira para el mismo sitio. Todo el mundo hacemos así, tiramos para la izquierda porque todo el mundo va buscando las tumbas más célebres, pero entrando a la derecha está esta escultura magnífica, obra escultórica del cementerio que hace que nada más que por ver esta obra se pasee uno un poquito por el cementerio. No es la única, porque decíamos que el cementerio de Sevilla está lleno de auténticas obras de arte majestuosísimas. Vamos a cruzar justo frente de la Dogaresa de la tumba de José Villegas, porque ahí nos encontramos con la rotonda, o la zona, ¿no?, de lo conocida como la zona de los toreros, y hay una figura clarísima que se puede apreciar, creo que desde esa parte ya o incluso a la entrada, que es la de Paquirri, Celina. Pues fíjate que impresionante. Yo me acuerdo, fíjate que yo era chica, y cuando se inauguró fue un escándalo, porque enfrente tenemos otra, que ahora hablaremos de ella, que es la de Joselito el Gallo, que ha sido siempre una de las grandes obras de arte del cementerio, y después vino Paquirri. Desgraciadamente vino demasiado pronto. Pero claro, era otro estilo, porque es una obra muy rotunda, nos la hizo un escultor que se llama Ochoa, y no es que nos gustase, pero impactó mucho, porque decían que tenía unos
rasgos muy grotescos, que si tenía la cabeza muy grande, que Paquirri no era tan vasto. Es otra manera de expresar la escultura. A mí me recuerda mucho, yo qué sé, las esculturas de Rodin, ahí mezclado un poco también con las maneras de Benlliure, porque el bronce permite hacer ese tipo de determinado abocetado. No lleva capote ni lleva muleta y parece que está dando un pase. Hay quien dice que le está dando hasta el pase de la muerte a la escultura de Benlliure, y los que afinan mucho dicen que hasta si te pones detrás ves hasta algún tipo de forma en una de las manos, que decía la gente, pero qué pedazo de mano le han puesto a Paquirri, es que es espectacularmente vasto, decía la gente, que era muy vasto. A mí me parece una representación muy buena de la potencia que tenía este señor, porque era un hombre de una fuerza vital, que fue una pena, la verdad, que se fuera. Que sobre eso te íbamos a preguntar, Celina, porque bueno, en las imágenes no se aprecia, pero en la mano con la que está dando el pase tiene mucho simbolismo. ¿Por qué? ¿Qué imagen, qué figura ve la gente en esa mano? Dicen que en la mano, si te pones detrás, justamente, como se está viendo el plano, te pones detrás, y si te pones detrás a cierta hora y la coges a contra lo mejor, se ve la cabeza de un toro, incluso dicen. Yo la veo. Si es pareidolia o no es pareidolia, ya eso es otra cosa. Pero sí que es verdad que se ve, además la mano tiene una presencia espectacular. Sí. Es que los toreros, cuando hacen el desplante, el cuerpo toma otra forma, y es verdad que es lo que se ha querido expresar, es un desplante torero, más que la fisonomía específica de Paquirri. A mí me parece una escultura espectacular, ¿no? Yo cuando la he visto y cuando he ido al cementerio y he podido disfrutar de ella, me recuerda al Hércules de la bandera de Andalucía. ¿A que sí? Con es muy rotundo. Tan marcado. Yo me fijaba y digo, pero si es que tiene muchísimos gemelos. Es que yo creo que más que la representación de Paquirri en sí, es la representación de la fuerza torera. Habéis escuchado eso miles de veces, que si los toreros están hechos de otra pasta. Sí. Yo cuando escucho eso siempre recuerdo la escultura de Paquirri, porque es de esa pasta de la que están hechos los toreros. Son superhombres, o lo pretenden ser, porque cuando un torero lo coge un toro, a los 2 días ya está de pie otra vez, si no lo ha matado, como le pasó a este pobre. Pero sí que es verdad que eso es lo que representa, es la fuerza absoluta de un hombre joven y la pena tremenda de que se lo llevara por delante el toro, sobre todo por cómo se lo llevó. Yo lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo y tenía yo 5 o 6 años. Todavía verlo así es más penoso que verlo a lo mejor como se ve el de la tumba de enfrente. No es lo mismo, es más pena todavía. Sí, sí. Y justamente, pues eso, vamos a seguir el recorrido, porque esa tumba de enfrente que nos referíamos, la de Joselito el Gallo, que está justo enfrente de Paquirri, ¿qué puedes contarnos de la tumba de Joselito el Gallo? Porque bueno, hablábamos de eso, ¿no? De que hubo mucha polémica cuando llega al cementerio Paquirri, teniendo la tumba que tenía justamente enfrente. ¿Por qué de ese conflicto? Y bueno, ¿qué leyenda, qué historia hay detrás de Hombre, pues fíjate, Joselito si esta el Gallo? tumba fue importante, que vino a verla hasta el rey. El rey Alfonso XIII se enteró de que había una tumba de una valía y un calibre artístico tan grande que era meritoria de su visita, y vino a verla al rey. Esto es una obra maestra, es una obra de arte auténtica. Está inspirada directamente en los sucesos que acaecieron el día que se enterró Joselito, un poquito novelado artísticamente, evidentemente, pero sí que cuando uno entra y ve la tumba de Joselito, ve el entierro de un hombre muy joven. Joselito murió con 25 años también. Es que claro, un niño, sí. porque está muerto, evidentemente. Y este de jugar con... la hizo Mariano Benlliure, que era un artista maravilloso, tiene más de una obra aquí en la ciudad. Si vais al Palacio de las Dueñas, la gitana que tiene el Salón de la Gitana también es de Benlliure. Jugaba con el bronce como si fuera barro, además el boceto que se hizo primero fue de barro, y decidió usar el bronce para el gentío que soporta el ataúd y el mármol para el propio torero. El mármol no permite ese juego de viveza que tiene el bronce, y eso te lleva a la muerte, porque el mármol que se utiliza en los panteones y demás es inamovible, como la muerte, que es eterna, evidentemente. La gente que está abajo, además, sí que representa a la gente que fue al cementerio, pero Mariano Benlliure ha metido a todo el mundo y al mundo entero en una fotografía, en un plano fijo. Están las 3 edades del hombre, está la gente joven, está la gente muy mayor, hay un chiquillo también. Hay gente que había muerto ya previamente, como un señor que lleva muchas pastillas, que es un ganadero de los Miura, que había muerto un par de años antes. Está la Macarena, por supuesto, porque la Macarena solamente ha hecho de luto una vez, fue cuando murió Joselito, porque es que ha muerto Joselito. Es que no fue cualquier cosa que muriese Joselito. Las mariquillas que llama la Macarena aquí, que son las esmeraldas que botan cuando la Macarena sale, se las regaló Joselito. Dicen que esta mujer de aquí delante, la gitana María, que era la mujer de un cantador muy importante, se juega un poco a hacer un retrato de la sociedad, y el conjunto es perfecto. Estuve expuesta incluso en un museo antes de venir aquí, y el impacto de la muerte de un hombre joven
que tiene toda la vida por delante y el mundo entero que lo lleva para despedirse de él aquí al cementerio, es precioso de ver. Además la muerte en sí, todo el mundo llora la muerte de Joselito. Que se ha muerto Joselito, como dice la copla. Decían que tras la muerte de Joselito se acababa el mundo del toreo. Eso decían. Cuando falleció. No es el único que está enterrado en ese mausoleo porque ya comparte, ¿no?, con otros compañeros de profesión. Celina. Sí, es la rotonda de los toreros. Ahí están todos los toreros y todos los toreros de importancia. Ya también es verdad que el sitio se comparte con más artistas. Vemos allí a Magnífica, ahora hablaremos de ella dentro de un ratito. Cantaora y gente que ya más o menos el cementerio ya cada vez está más heterogéneo. Cuando uno va y entra por la avenida principal, además se ven cada vez más panteones, familias que se pueden permitir panteones no como solamente se podía hacer antiguamente, que son la gente muy pudiente y los magnates, que era para los que primero se hacían los panteones, se lo podían permitir. Pero bueno, sí que es verdad que esta glorieta, todavía hoy, sigue siendo la glorieta de los toreros. Que nadie entre en el cementerio con los pies por delante sin haber entrado antes por su propio pie para ir a ver por lo menos la glorieta de los toreros, por lo menos. Es que hay gente que les da miedo ir al cementerio, que lo sé yo. Pero nada, entrar por lo menos hasta la glorieta, hasta el Cristo, bueno, hasta un pelín más, hasta Aníbal González. Hasta Aníbal. Sí, sobre todo lo que tú dices, también aprovechar esa cultura de cementerio que existe, que es real. Sí, es interesante. Y que es muy interesante. Hombre, de cementerio es bonito, tampoco te vais a ver tumbas de... Sobre todo por respeto. Claro que sí. Bueno, Celina, y justo al lado también de Joselito el Gallo nos encontramos con la sepultura de Juanita Reina. Ah, sí. Esta además estuvo muy bien porque esto es el producto del amor que le tiene la gente del pueblo a sus ídolos más queridos, porque esto se sufragó un poco por todos nosotros, los fanses o los amantes y la gente que quería a Juanita Reina, pues promovió que se le hiciese un mausoleo y fijaos qué magnífica escultura se le levantó a Juanita Reina, es preciosa de ver, además que se le representa estupendamente bien, es el cante propio. Es ella en sí misma. Es una figura con muchísima fuerza. Sí, es una cantadora de las antiguas, de las que ya no quedan. Una situación muy similar, lo que pasa que no está en esa rotonda privilegiada, está en un sitio un poquito más apartado, es lo que ocurre con la tumba, con el mausoleo de Antonio el Bailarín. También vemos una escultura cuerpo entero, con fuerza, pero mucho más elegante, más discreta, más elegante y en un sitio que no es de fácil acceso, podríamos decir, ¿no? A esta tumba le pasó un poco lo que la tumba de Julio II con Miguel Ángel, que empezó con un montón de cosas que se le querían poner, con un montón de figuras alegóricas, después que si en vez de las figuras alegóricas le ponemos una cruz, que si le quitamos la cruz y al final dejamos solamente al personaje. A mí me parece muy bien, porque así se le hace un homenaje al personaje solo, elegantísimo. Fíjate que este hombre bailó muchísimo, después al final de su vida estuvo enfermo, no podía andar. Y al final se le ha hecho un homenaje a lo que es lo que fue el bailarín en sí mismo. Sí que es verdad que el sitio no es un sitio muy espectacular, pero es un sitio de paso obligado, entonces todo el mundo lo ve, que es lo interesante. Si le hace un homenaje, porque todo el mundo tiene que ir en algún momento al baño, entonces lo ve todo el mundo. Está estupendo, como cuando todavía representaba el baile en sí mismo. Que además lo mismo pasa con Antonio Machín, que están enterrados en un lugar también muy escondido del cementerio. Mira que lo busca todo el mundo, ¿eh? Es que Antonio Machín fue un hombre también como Aníbal González un poco. Él vino, se hizo sevillano y pasó por Sevilla como un sevillano más, ¿eh? Y además se casó con gente de aquí, su familia vivió aquí toda la vida y mucha gente busca la tumba de Antonio Machín y se espera encontrarse un mausoleo grandísimo, pero que no, que lo que tiene es una tumba, hombre, de suelo, que son las tumbas más valiosas, por así decirlo, más costosas, pero que tiene una tumba normal. De vez en cuando vienen los cubanos, los chorrean la tumba con ron y le cantan, entonces en ese momento la gente se entera de que Antonio Machín está enterrado en Sevilla. No es que esté enterrado en Sevilla, es que vivió en Sevilla. Tiene un monumento delante de la iglesia de San Roque, por si hay gente que no lo sabe, tiene un monumento allí porque vivió muy cerquita y fue un personaje sevillanísimo, que se sevillanizó muchísimo, muy querido, muy amable Antonio Machín, ¿eh? Por eso también hay que ir a verlo. Al igual que Antonio Machín, hay muchos personajes, ¿no?, que están pues descansando en el cementerio de Sevilla, que no son sevillanos, pero también hay muchas tumbas, Celina, que añaden ese plus de misticismo, ¿no?, de belleza, de misterio, no sé, de fenómenos extraños, por así decirlo. Yo hay una historia que sé de Celina que quiero que resaltar ahora y es la tumba que se inunda. Exactamente, eso es una cosa rarísima. Hay una tumba en el cementerio que se inunda. Entrando un poquito más para dentro de la tumba de Paquirri, a la izquierda, es una tumba que se inunda habitualmente. El cementerio sí que es verdad que, como toda Sevilla, sufre un poco de estas tierras húmedas sobre las que nosotros estamos, porque nosotros tenemos un río que está domesticado, pero bueno, el río anda por todas partes. Sí que es verdad que el cementerio sufre de humedades. De hecho, si vais a alguna visita nocturna de las que se hacen en el cementerio, veréis que los panteones están abiertos para un poquito de orear
las tumbas del cementerio, pero es que hay una que se inunda especialmente. Se han hecho estudios, es un panteón además particular, que no tiene ya mantenimiento, hay muchas tumbas en el cementerio que ya se abandonan y hasta que no pasa cierto tiempo legal no se pueden, digamos, expropiar ni se puede hacer nada con ellas. Es una tumba que está ya en ese, más o menos, así a grosso modo, en ese estadio, pero que se inunda, que le entra una cantidad de agua increíble y tiene que ver, por lo visto, con que la familia, en la familia a la que descansa, tiene que ver con algún tipo de labores marinas, algo que tiene que ver con el río, y los vigilantes del cementerio, la gente que lo conserva, no está muy de acuerdo en por qué se inunda la tumba, pero se inunda incluso cuando no llueve. Es que en el cementerio pasan muchas cosas. Atención, que hay más de 30.000 personas que están sin documentar en el cementerio. Hay mucha fosa común, mucho enterrado de guerra, gente de la guerra de África. Es que el cementerio tiene de 1852 y tiene muchas hectáreas, tiene 28 hectáreas, o sea que ahí hay mucha gente muerta. Mucha gente muerta como en todos los cementerios, pero muerta me refiero, que no todos somos Paquirris y Joselitos el Gallo. ¿Cuántas veces al mes recorres ese cementerio, Celina? Hombre, laboralmente ahora se recorre mucho porque en noviembre se hacen las visitas, la gente se acuerda del cementerio sobre todo en noviembre. Incluso la gente que tiene gente enterrada ahí, hay gente que va solamente en el Puente de los Santos. Pero sí que es verdad que el cementerio, hombre, no te vas a ir de excursión al cementerio porque eso tampoco. Pero sí que conviene pasearlo de vez en cuando. Es interesante. Yo recuerdo, bueno, cuando estuvimos grabando estas imágenes, que estuve con el compañero, con el cámara, grabando en el cementerio, había un matrimonio de 2 personas mayores que estaban sentados en un banquito descansando y tenían un mapa del cementerio. Claro. Y me preguntaban, ¿dónde está? No recuerdo quién fue exactamente que me dijeron, pero o sea, que lo del turismo de cementerio ya es una realidad. Existe. Y afortunadamente tenemos en Sevilla un cementerio no solo cristiano, porque hay varias áreas, ¿no?, en ese cementerio que corresponden a otras culturas. Sí, el cementerio estuvo durante mucho tiempo dividido más o menos entre la gente, la que se llamaba la gente de bien, la gente que estaba bautizada y demás, y los disidentes. Los que se suicidaban, los que no estaban bautizados, los niños que nacían y no daba tiempo de bautizarlos. Eso tenía un tabique incluso levantado. Ese tabique se tiró en un momento dado. Después sí que hay otra parte del cementerio que todavía se mantiene, el cementerio judío, que además se le dio en un momento dado, no hace tantos años, un espacio específico. En el año 1900 se hizo un recuento y había bastantes tumbas judías. Hubo un momento en la historia reciente en el que los judíos pidieron que se levantara un muro para diferenciarlo y después ese muro se ha vuelto a tirar para que todos estemos más o menos en igualdad de condiciones, pero sí que es verdad que cuando se hace una visita al cementerio te das cuenta de cómo el cementerio todavía guarda mucho de la historia, porque como os digo, están las fosas comunes donde se ha tirado a gente que no se sabe quiénes son y que todavía se echa gente, por ejemplo, mucha gente indigente que no son reclamadas, se tira todavía fosas comunes. Que si tú, ¿la fosa común de cuándo la guerra? No, fosas comunes que se siguen utilizando todavía hoy, fosas comunes en las que la gente que crema a sus seres queridos no quiere llevárselos a sus casas, también se depositan en fosas comunes. Y hombre, cada vez sí que es verdad que la muerte la tenemos de una manera más, un poquito más aséptica, cada vez la tenemos más lejana de la vida, tontamente, porque la muerte es una cosa que está presente. Pero sí que es verdad que cuando uno se da una vuelta por el cementerio tenemos que mirarlo desde el punto de vista un poquito más anglosajón. La gente por ahí pasea por los cementerios, se va a leer porque es un sitio de tranquilidad. ¡Uy, qué susto, qué susto! Susto de los vivos. Sí. No te va a salir un muerto, y si te sale un muerto pues ya tienes una cosa que contar. Y si es que a veces he escuchado una voz, pues acude, porque si escuchas una voz es porque hay un vivo allí, o sea que ni un muerto te va a salir. Nunca se ha escuchado que salga un muerto de una tumba. Por lo tanto, no es un sitio de paseo habitual, porque nosotros en nuestra cultura no lo es, le damos la espalda a la muerte de una manera casi enfermiza, porque nosotros vamos a vivir eternamente y vamos a ser eternamente jóvenes y bellas, pero bueno, hay que acercarse desde otro punto de vista, desde el punto de vista cultural, sobre todo por ver, y cuando se viaja y se visitan distintos cementerios, se ve cómo se enfrenta la muerte en los distintos países, por ver cómo la muerte se enfrenta y se soslaya con el paso de la historia cada vez más, porque claro, vamos, ya os digo, ya no hace falta ni ampliar el cementerio, porque la gente cada vez se crema más, con eso de que la muerte ya se muere y ya no estás en ninguna parte. Eso es cierto, estamos todos en el recuerdo de todos los demás, pero sí que han quedado nuestro cementerio, que nos lo hizo Balbino Marrón, ¿eh? Antes la gente se enterraba en las parroquias, menos mal que eso se quitó de en medio, porque imaginaos con la de iglesia que tenemos en Sevilla, bueno, y Sevilla está llena de muertos. No os digo nada, cuando encontréis una iglesia y una placita delante, ese es el antiguo cementerio parroquial, habitualmente ocupado por la terraza de un bar.
Eso es habitual aquí en Sevilla. Nos Es más grande la volveremos. del Salvador. Acordaos cuando estáis en El Salvador Qué tomando agradable algo. estar tomando Nos una volveremos. cervecita en El Salvador. Bueno, encima de una persona, de un muerto. No pasa nada, como dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y eso es la vida, eso es la vida. Bueno, Celine, si queremos hacer realmente consumir esta cultura de cementerio de la que hablábamos y queremos que tú seas nuestra guía, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, nosotros estamos en las redes, Sevilla conmigo, nos llamamos. Os ponéis en contacto con nosotros y os podemos realizar una visita por el cementerio en el ámbito en el que vosotros estéis preparados a hacerlo. Es decir, en el ámbito cultural, en el ámbito específico de este sentido de la muerte que tenemos nosotros ahora, o también la tenemos en un ámbito un poquito más lúdico, incluso para niños, ¿eh? Siempre desde el respeto, por supuesto, evidentemente, porque además, como vosotros sabéis, en el cementerio hay unas medidas de seguridad bastante fuertes. No se deja a los turistas entrar en el cementerio ni hacer turismo de cementerio como nosotros entendemos una visita a la Plaza de España, hecha por Aníbal González, que está entrando en el cementerio, sino de una manera muy respetuosa y sobre todo, yo no tengo niños, los niños de mis hermanos los he llevado yo al cementerio y les ha parecido muy interesante, porque es otra manera de ver arte y el arte está en todas partes y nos acompaña hasta después de la muerte. Mientras más gusto tienes en vida, más gusto tienes en la muerte. Eso se ve en nuestro cementerio, que es uno de los grandes cementerios del mundo, artísticamente hablando. Pues nosotros eso también invitamos a nuestros telespectadores Sí, a que vayan al cementerio y consuman toda la cultura y todas las historias que ahí tiene. Muchísimas gracias, Celina, por vosotras estar siempre. aquí. Volveremos a vernos en Eso Sevilla espero. TV. Muchísimas gracias, Isa. Nosotras nos vemos aquí la semana que viene. Y nosotros a las 8:30 vais a poder disfrutar de toda la información local con nuestro compañero Manolo Nieto y posteriormente a las 9 en Sentir Cofrade con Javier Blanco. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos otra vez en directo aquí en Sevilla TV a las 6 de la tarde y atención porque comienza el Festival de Cine Europeo en nuestra ciudad. Hasta mañana.